La historia de estos 43 niños, de entre 9 y 10 años, develó una dolorosa realidad de la que poco se conocía o estaba oculta. En los centros educativos, que se creían eran los lugares más seguros donde podrían estar nuestros hijos, se empezaron a denunciar casos de abuso sexual. ANPETRA son las siglas de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, ubicada al sur de Quito. El profesor José Luis Negrete insistió en tapar las ventanas del aula supuestamente para proteger a los niños del sol. El peligro estaba adentro. Este señor llegó primero a ser como un suplente del profesor titular de Ciencias Naturales. Hay que tener en cuenta que este señor era un bachiller que tenía 22 años, pero sin embargo fue a ocupar un cargo como profesor. Este profesor estuvo un tiempo como analizándoles, asumo, a los chicos. Posterior empezó a manipularlos. Y en la siguiente etapa él empezó a cometer abuso sexual contra los menores. E incluso hay 2 víctimas que son específicamente del delito de violación. En el abuso sexual incluía que los chicos les hacía ver películas pornográficas para posterior hacerles ejecutar los mismos actos que se veían en las películas. Aparte de eso, les golpeaba, les maltrataba, les insultaba. Claro, todo el mundo diría, ¿por qué no denunciaron? Les llamaba, por ejemplo, a la casa o iba personalmente a sus casas y les decía, si avisas te voy a matar, les voy a matar a tus papás, yo sé dónde trabaja tu mamá, yo sé dónde trabaja tu papá, y yo sé dónde están tus hermanos. Mientras los niños guardaban silencio por el temor, poco a poco las huellas del maltrato empezaron a evidenciarse en el cuerpo y el comportamiento de los menores. Había niños que ya no querían ir a la escuela, que lloraban y pataleaban porque no, papá, yo no quiero ir a la escuela, no quiero. Niños de 9, 10 años que vuelven a mojar la cama en las noches, que tienen terrores nocturnos, que tienen pesadillas, que de repente tienen estados de ansiedad. Muchos de ellos incluso se autolesionaron. Negrete hoy tiene 3 sentencias. La primera a 14 años por violación, la segunda a 7 años por abuso sexual a los 43 niños y la tercera a 22 años por otra violación. Según la Fiscalía, en Ecuador se registran diariamente un promedio de 41 denuncias por violación, abuso y acoso sexual a menores de edad. Sin embargo, esta cifra no reflejaría la verdadera dimensión de estos delitos. De acuerdo a UNICEF, de los casos registrados apenas el 15% es denunciado y solamente el 5% llega a sanción. Por supuesto que las víctimas, las familias tienen miedo a que se les revictimice, tienen miedo a que vuelvan a ser atacados, que puedan ser amenazados y también tienen miedo del escarnio social. Todavía como sociedad no somos lo suficientemente empáticos como para decir no es culpa de la víctima, es culpa del delincuente, es culpa del degenerado, del violador. Entonces, no hay datos que estén unificados. La Fiscalía maneja un número, el Consejo de la Judicatura otro, otros se manejaban en el sistema de salud incluso. Entonces veíamos nosotros que ha habido alrededor de 7.500 casos de abuso sexual sin distinción de sexo en los últimos años en el país. Y empezamos a investigar qué se puede hacer, cómo podemos prevenir. Y empecé a revisar en mi despacho con mi equipo de trabajo legislación comparada, análisis psiquiátricos, análisis psicológicos, tratados internacionales y decidimos plantear esta Ley de Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales, o REVAS, que son las siglas por las que se le ha conocido. Las personas incluidas en este registro serían aquellas que han cometido delitos sexuales como la inseminación no consentida, estupro, acoso sexual, distribución de material pornográfico infantil, corrupción de menores, abuso sexual, violación, contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, entre otros. El momento que cualquier ciudadano, cualquier persona se entera que el vecino, que el del frente, que el compañero de trabajo cometió un delito de este tipo, seguramente será repudiado. Y ahí sí podíamos generar discriminación. Entonces, ¿qué hicimos? Un registro confidencial de personas sentenciadas que han cumplido o están cumpliendo condena por delitos que tienen que ver contra la integridad sexual de los niños y niñas y que no puedan volver a trabajar cerca de ellos. Pueden trabajar en lo que quieran. Arquitectos, ingenieros, comerciantes, lo que gusten. Cerca de niños no.
Es decir, no puede ser el profesor, por supuesto, no puede ser chofer de la buseta, no puede ser quien atiende el bar escolar, no puede ser el entrenador de fútbol, no puede ser el profesor o profesora de ballet. El registro de violadores contendría la siguiente información: nombres y apellidos, seudónimos, apodos o sobrenombres, fotografía actualizada, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, número de cédula o documento de identidad de extranjeros, lugar de domicilio o residencia, delito por el cual fue condenado, el tiempo de la condena y sanciones adicionales, registro de huellas dactilares, código de ADN y lugar de cometimiento del delito. Este listado sería manejado por el Ministerio de Gobierno, en donde constaría la información suministrada por el Consejo de la Judicatura y la Secretaría Nacional de Personas Privadas de la Libertad. El registro de delincuentes sexuales no es una novedad en el mundo. En Estados Unidos y otros países está diseñado para permitir a las autoridades realizar un seguimiento de la residencia y actividades de quienes han cumplido una sentencia por estos delitos. Estas leyes existen en Estados Unidos, como mencionábamos, está en España, está en Francia, está en Canadá, está en Australia. No eran países del primer mundo, no. En nuestra región, Argentina, Colombia, Uruguay, México, Nicaragua, El Salvador, Perú, próximamente en Paraguay. Y con muy buenos resultados. Leía una noticia hace un par de meses atrás en España. Han evitado que alrededor de 3.500 ofensores sexuales tengan acceso al sistema educativo. ¿Cómo evitaron? Por el registro que ellos están manejando. Desde el 2005, Estados Unidos cuenta con el sitio web público nacional de delincuentes sexuales STRUSODIN, que permite a cualquiera tener acceso a estos datos en todo el mundo. Un ejemplo de este registro es Christopher Mirasolo, quien violó a una niña de 12 años en el 2008. Fue condenado a 1 año de cárcel, pero fue liberado a los 6 meses y medio para que cuidara a su madre enferma. Según el registro, tiene 30 años y vive en Michigan. En Estados Unidos, el número de delincuentes sexuales registrados es de 859.500. En el Reino Unido son 22.236 los condenados por abuso sexual entre el 2016 y 2017. En España hay 45.155 personas que no pueden trabajar con niños. Aunque Revas fue aprobado por unanimidad en la Asamblea, el presidente de la República, Lenín Moreno, aplicó un veto parcial por razones de inconstitucionalidad al proyecto. Su argumento es que sería un trato discriminatorio por razones de pasado judicial. El tema es que nosotros tenemos sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentencias de la Corte Constitucional Ecuatoriana, en donde nos dicen que bajo ninguna circunstancia se puede discriminar a las personas y tampoco se puede considerar su pasado judicial. Y además, dentro de lo que es Corte Interamericana, nos dice con toda claridad que no pueden existir ni registros, ni ningún tema que pueda llegar a ser discriminatorio a las personas. El veto del presidente básicamente lo que ha hecho es decir, señores Corte Constitucional, por favor, revisen ustedes si es que esto no afectaría las garantías constitucionales. Pero a la vez lo que le decimos, señores, nosotros sí creemos y estamos de acuerdo en que tiene que haber esta protección para los niños, niñas y adolescentes, absolutamente, porque esa es una línea de gobierno clara que, como lo he dicho, se ha plasmado inclusive en la consulta que hemos hecho, pero sí tenemos que cuidar la parte constitucional y legal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece una diferencia clarísima entre discriminación y distinción. Acá lo que hacemos es distinguimos un grupo peligroso para otro grupo. Primero, un grupo vulnerable, un grupo que tiene interés superior y que todos los tratados internacionales y toda la legislación que hay alrededor piden legislar en favor de ellos. No es discriminatorio porque el registro no es público. Este registro, al ser confidencial, los únicos que tienen acceso a la información son los dueños de la información o mediante una orden judicial. Es decir, si yo mañana quiero trabajar con niños, puedo yo pedir un certificado de que yo no estoy inhabilitada. No es que una empresa, que una guardería, que una escuela, un colegio puede ir y pedir el certificado de todo su personal. No, no funciona así. Es el propio interesado. Quien quiere trabajar con niños, así como presenta su cédula, su certificado de votación, su currículum, deberá presentar su certificado.
La presidencia propone introducir en el Código Orgánico Integral Penal la obligatoriedad de imponer en todos los casos de delitos contra la integridad sexual o reproductiva cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes una pena adicional que los inhabilite para el ejercicio profesional mediante sentencia. Lo que nosotros también proponemos es que esto sea mucho más fuerte, es decir, hagamos como una pena adicional o una sanción adicional que existe dentro del Código Orgánico Integral Penal y que si hay estos casos, sobre todo en tema de violación de niños, niñas y adolescentes, se lo ponga como una inhabilidad el no poder volver a trabajar en ciertos aspectos, sobre todo, más aún si lo van a hacer con niños, niñas o adolescentes. El psiquiatra Armando Camino, quien durante 18 años estuvo a cargo de la unidad de la Clínica Psiquiátrica Penitenciaria del expenal García Moreno, donde analizó a cientos de delincuentes sexuales, reconoce que si bien no es posible establecer un perfil psicológico para encasillar a todos los abusadores de menores de edad, existen rasgos comunes que los definen. Hay investigaciones que refieren que son personas tranquilas, introvertidas, aisladas, con altísimo nivel intelectual, que tienen más una orientación espiritual, que tuvieron acontecimientos de violencia, abuso sexual en la infancia, que no son violentos, más bien son más inteligentes, manipuladores, son controladores. La personalidad narcisista es una de las características en demostrar sentimientos de poder, control, ser supremo. No puede controlar con esta personalidad a personas del mismo nivel, del mismo estrato social y de la misma edad. De su experiencia, en un ambiente controlado como las cárceles y bajo un tratamiento integral, los abusadores sexuales suelen contener sus impulsos, pero no hay garantía de que no reincidan una vez terminada la condena. La mayor parte de ellos, por no decir una estadística real, de 100, 90 volvían a reincidir en la misma conducta que tuvieron por la que ingresaron. Entonces, por todas las condiciones que le digo, y operando todo lo que hemos hecho, medicación, proceso, reincidían en su conducta. Porque aparecen y actúan ciertas áreas del cerebro específicas que tienen que ver con el placer. Y le voy a poner un ejemplo. Algo que causa placer es comer. Si he estado encerrado 20 años en la cárcel y tengo ganas de comer algo, yo salgo, voy a comer. ¿Tienen cura? ¿Es posible? No. ¿Existe investigación? No, hay muchas investigaciones, hay sin número de investigaciones. Los trastornos de personalidad y de comportamiento severos con muchos años de evolución, no hay regreso. En las enfermedades mentales no se habla de cura, se habla de estabilidad. Nosotros no curamos, estabilizamos. ¿A un pedófilo? A un pedófilo. Tal vez intervenga, pero no le curo. Pero estas personas ¿pueden realmente ser peligrosos una vez que salgan de la cárcel? Claro que sí, porque aquí, por lo menos aquí en el Ecuador, no existen procesos de reinserción social. El psiquiatra Armando Camino sostiene que en la ley Revas no se está tomando en cuenta otras valoraciones que son tan importantes como la sentencia al momento de incluir a los delincuentes sexuales en un registro. Primero, para poder tener ese registro, tendríamos que haber hecho una buena valoración, un buen peritaje y una buena determinación de quién es y quién no es. Hablemos de pedófilos. Tendríamos que determinar quién fue determinado el pedófilo, el rasgo de conducta, su perfil, y si realmente fue sentenciado por ese tipo de comportamiento. Pero aquí en el Ecuador todavía no lo tenemos, inclusive ni siquiera tenemos el estudio genético. El ADN tampoco tenemos. Las personas que tienen que sacar la ley para dar todos los elementos y parámetros para ver cómo hacerlo, debería ser los que deberían determinar qué estamentos serían los encargados de hacer esto. El Instituto de Criminalística, psicólogos forenses, los psiquiatras. Un aspecto que preocupa a Cristina Torres, abogada de las familias del caso Ampetra, es que esta ley dejaría de lado a un número importante de delincuentes sexuales que no serían incluidos en este registro, pues no es retroactiva. Si llegara a ser vigente la ley tal cual está, estaríamos dejando atrás todos los abusadores sexuales y solamente se tomaría en cuenta los que son sentenciados de la promulgación de la ley en adelante. Entonces tampoco es que nos sirva de mucho, nos quedamos prácticamente en nada. Porque si no les tomamos en cuenta todos los que han sido anteriormente, pues estamos dejándoles que vuelvan a ingresar dentro del sistema educativo posiblemente, o van a estar cerca de niños, niñas o adolescentes que son un grupo vulnerable y que es un grupo de atención prioritaria.
Estas son algunas posturas de quienes conocen de cerca la realidad del abuso sexual a menores, un flagelo que debe combatirse con todas las herramientas. Ahora queda en manos de la Corte Constitucional evaluar si la ley Revas es una de ellas y si es capaz de ayudarnos a prevenir y reducir uno de los delitos más atroces.